tema en estos días de siembra y cosecha. Vamos a hablar entonces de la lección número 3, amados hermanos, y quiero ser muy rápida, ojalá se vaya captando aquí porque voy a tratar de hablar un poco más rápido. Se llama Cambiemos la mentira por la verdad. Y recuerde que la semana pasada estuvimos diciendo que lo primero que el Señor quiere es en todo tema, no solamente en este tema, sino en todo tema, es transformar nuestra mente. ¿Cuántos están de acuerdo? A la luz de la palabra, amén. Con la Biblia, con la palabra, con su palabra escrita, Él quiere que nuestra mente sea renovada. Y todas esas ideas que aprendimos de la niñez y paradigmas y conceptos que tenemos, que creíamos que eran totalmente la verdad, sean transformados por la palabra del Señor, ¿verdad? Satanás, ¿cuántos saben de él y saben que existe? Y los demonios son muy mentirosos. ¿Cuántos saben que así es? La Biblia dice que es padre de mentira, ¿cierto, verdad? Y le ha dicho a algunas personas, y lamentablemente en la mente de algunas personas se han creído estas mentiras que vienen o de Satanás o de algún lado, vienen de que Dios destinó a unos para ser ricos y a otros para ser pobres. Y eso hoy lo vamos a derribar con la palabra, que esos pensamientos no están correctos, ¿verdad? Vamos a ver, y la gente a veces cree que nada de lo que haga podrá cambiar su situación. A otros les dice que el que nació para maceta del corredor no pasa. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Ya, y los padres nos van heredando eso. Papito, resígnese, naciste en una familia pobre y somos pobres. Y pareciera que lo dicen con orgullo. ¿Cierto, verdad? Y uno se acostumbró a todo el tiempo a escuchar a decir no hay plata. Todo el tiempo. Así fuera lo mínimo que usted quería que le compraran. Papito, usted no ha entendido que somos pobres. Y entonces uno chiquitito tenía que entender eso. Por eso desde ahí viene ese espíritu o esa situación de que yo soy pobre, nací en una familia pobre y tendré que seguir siendo todo el tiempo pobre, ¿verdad? Y vuelvo y corrijo, no es que usted no vaya a pasar tiempos de necesidad, pero estoy hablando de una pobreza constante, de miseria, de eso que casi nunca hay nada, de eso que la gente solo se pone ropa regalada todo el tiempo. Nunca se puede ir con dinero que usted se ganó a comprarse una ropita nueva. Hay gente que vive en esas condiciones porque se ha creído que y como que es un mérito, pareciera como que no importa seguir viviendo así. Ya se acostumbraron, se hace una costumbre. Ya la gente se hace como un hábito vivir de esta manera. Esa pobreza a la que estoy hablando, ¿verdad? De miseria, no de que haya tiempos. Obvio, siempre vamos a tener tiempos difíciles. Así que pensar así es lo mismo que estar de acuerdo con los astrólogos, ¿verdad? Los adivinos y los que escriben horóscopos, que dicen que si ustedes, ya no me acuerdo cómo se llaman, ¿verdad? Pero Leo creo que era uno, ¿verdad? Salían en el periódico, recuerda. Y la gente buscaba para ver, Leo, hoy tienes suerte en el amor, ¿verdad? Y todas esas cosas. Eso es adivinación. Entonces, estar de acuerdo de que es que yo nací para ser pobre es como estar de acuerdo en esos adivinos, con esos adivinos, ¿verdad? Y Dios repudia esa actitud. Él no ha destinado a sus hijos para que vivamos en miseria y en necesidades constantemente. Así que vamos a hablar de 4 razones que respaldan esto que yo estoy diciendo, de que usted y yo no podemos o no deberíamos de decir que ya nací para ser maceta y ahí me quedo. 4 razones. Número 1, Hechos 10:34. Vamos a ir rápidamente a ver la Biblia, porque ella nos respalda siempre. Todo lo que hablemos aquí tiene que ser bíblico. Hechos 10:34. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, Hechos 10, sí, 34. Abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro está hablando en el momento que fue a la casa de Cornelio. El Espíritu Santo fue derramado para todos, ¿verdad? Entonces el punto aquí es que Pedro pudo entender que Dios no hace acepción de personas. Entonces, número 1, esto de que unos fueron predestinados para ser pobres es falso, porque número 1, Dios no hace acepción de personas.
Entonces, ¿cómo puede ser posible que Dios llama a su iglesia, nos hace sus hijos, pero dentro de la iglesia Él va a tener a unos destinados para ser pobres y vivir en miseria y a otros para que vivan bien? No, ese no es nuestro Padre celestial. Dios no hace excepción de personas. Vuelvo y repito, ¿qué es lo que hace la diferencia entonces? Que nosotros cuando venimos al Señor, usted puede venir con toda la pobreza que traía del mundo, pero ahora en Cristo usted tiene que creerse que Dios lo ha llamado para bendecirlo en todo sentido. Que Dios le ha quitado a usted el pecado y lo ha quitado de este destino de perder la salvación, pero que aquí en esta tierra también Él puede bendecirlo con cosas materiales. Claro que sí. Y vamos a hablar para que el Señor nos quiere bendecir también. Vamos a ver. Entonces lo que Dios ha hecho es establecer las leyes de prosperidad. Allí están en su palabra. Son leyes inquebrantables, ¿verdad? Pero el que las quebranta va a tener sus consecuencias. Así es que es nuestra responsabilidad obedecerlas y ser bendecidos, o quebrantarlas y tener problemas. Las leyes, lo que hablamos la semana pasada, la ley de la calidad, la ley de la cantidad, ¿verdad? Entonces son leyes. No podemos nosotros decir que Dios hace excepción de personas. Lo que hace la diferencia es que hay quienes sí creen la palabra y tienen fe para obedecerla, y otros tienen miedo cuando se trata de dinero, ¿verdad? Ok, número 2, dijimos que íbamos a ser rápidos. No es entonces cierto que Dios destinó a unos para ser pobres, porque veamos qué dice segunda de Corintios, la carta a los Corintios. Hermosa esta carta también. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Segunda de Corintios 8, 9. Dice que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si usted lee todo el contexto de este capítulo, usted se va a dar cuenta que Pablo se está refiriendo a dinero. A dinero, todo el contexto. No vamos a dar versículos aislados, no vamos a poder leer todo el capítulo, pero si usted lo lee, se va a dar cuenta que está refiriéndose a dinero, a ofrendas para los santos y a invertir en la obra de Dios. Así que no podemos espiritualizar este versículo diciendo que Cristo se hizo pobre en un sentido espiritual, que a veces eso es lo que la gente piensa, que aquí Jesucristo está diciendo que se hizo pobre en un sentido espiritual. No, Él se hizo pobre en todo sentido, físicamente se hizo pobre, pero se hizo pobre ¿para qué se hizo pobre? Lo dice, ¿verdad? El mismo versículo. ¿Para qué se hizo pobre? Dice, para que siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ok. Entonces dice que las riquezas mencionadas aquí son riquezas espirituales, pero también son riquezas materiales, ¿verdad? Porque todo el capítulo está hablando de dinero. Número 3, vamos a ir más rápido. ¿Por qué no podemos ni deberíamos creer que es un mérito ser pobre y que Dios destinó a unos a la pobreza y otros a la riqueza? Porque veamos qué dice Deuteronomios 28. Usted lee Deuteronomios en su casa, hermano, por favor, y lea todo Deuteronomios 28 para que lea lo que habla de la pobreza extrema. Allí todo lo que es la bendición de la obediencia y las maldiciones, consecuencias de la desobediencia. Y entonces dice que la pobreza es una maldición. Eso lo dice Deuteronomios 28, versículo 48. Versículo 48 dice: servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Quién lo está diciendo? La palabra de Dios. Dios, para un pueblo que fue desobediente, como una consecuencia de la desobediencia, esa pobreza le vendría al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces es una maldición que ellos tenían que llevar por su desobediencia. El yugo de la pobreza, esa maldición: servirás a otros, vivirás en desnudez,
con sed, con hambre, con falta de muchas cosas. Todo eso está hablando por la consecuencia de desobediencia. Entonces la pobreza es una maldición. Este versículo todo habla, dice que es el cuadro de la pobreza absoluta, de la total maldición financiera. Eso fue exactamente lo que sufrió Jesús en la cruz del Calvario. Él fue totalmente pobre allí. Eso dice Gálatas 3:13. Si sigues leyendo te darás cuenta que eso ocurrió para que pudiéramos tener la bendición de Abraham. Gálatas 3:13 dice que él se hizo pobre para que nosotros podamos alcanzar la bendición de Abraham. ¿Y cuál fue la bendición de Abraham? ¿Qué incluía la bendición de Abraham? No solamente incluía que seríamos salvos, la generación toda que vendría de Abraham por la fe, sino que también Dios lo llamó a usted y a mí para que heredemos la bendición de Abraham económicamente también. Abraham fue un hombre súper próspero. Usted lo estudia para que vea, tuvo miles de yuntas de bueyes, montones de siervos. Fue un hombre súper prosperado. Sin embargo, fue un hombre que tuvo que dejar su tierra e irse, pero Dios nunca lo llamó para tenerlo arruinado. Pero ¿qué hacía la diferencia con Abraham? Que él fue un hombre que le creyó al Señor. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos. La iglesia hemos perdido muchas veces la fe en este tema. En este tema hemos perdido la fe. Creemos, y ¿sabe qué me hablaba el Señor? Yo estaba estudiando esto y sentí que el Señor me habló a mi corazón y me dijo: ¿sabe qué ha pasado, Jenny? Que muchas veces la iglesia cree que es con su fuerza, con su salario, ahorrando sus últimos 5. No han entendido que esto es un asunto de fe, que es con el dinero que ellos pueden seguir sustituyendo todas las cosas, nada más sobreviviendo, y me sustituyen esa fe por el dinero que sí se están ganando. Pero si supieran que ese dinero puesto en fe en las manos del Señor va a ser súper más rendido y más multiplicado. Si supieran. Eso fue lo que yo pude sentir. Y me recordaba el Señor cuando el pueblo de Judá no quería creerle al Señor, que el Señor le sacaría y le libraría con brazo fuerte de sus enemigos, los asirios, que estaban amenazando contra Judá. Y el Señor les habló con un profeta, con otro profeta, y les dijo: no confíen en carros y en caballos y en pueblos, en naciones como Egipto. No se confíen en Babilonia. No pongan su confianza en ellos. Yo los voy a sacar. Pero eso es lo que ha pasado con la iglesia, que a veces no hemos confiado y hemos creído. Amén. Así es que 4 es falso, porque la Biblia asegura que Dios le da a usted el poder de hacer riquezas. Vea, hermanos, qué versículo que nos deja a nosotros totalmente las creencias, las derriba, las desmantela totalmente la palabra del Señor. Número 4, ¿por qué es falso que nosotros deberíamos de estar siempre en pobreza? Porque dice Deuteronomio 8:18. Quiero a ver si lo encontramos aquí rápidamente. 8:18 dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Qué tremendo. O sea, si el Señor nos da a nosotros el poder para hacer riquezas, ¿por qué no creemos eso? No puede ser posible que el Señor escribiera esta promesa para el pueblo de Israel, para nosotros que somos del pueblo de Israel por la fe, de decirnos que Él nos da el poder para hacer riquezas, pero estaba pensando en mantenernos arruinados. Sería contradictorio. O sea, Él mismo se estaría contradiciendo. ¿Cómo nos da el poder para hacer riquezas, pero nos está pensando mantenernos arruinados? No, hermanos, así no es. Así es que ahora mismo debemos de tomar una decisión: o resignarnos a pensar que somos maceta y del corredor no se pasa, o rechazar esas mentiras y actuar conforme a la palabra del Señor. Amén. Número 3, hemos visto la lección: cambiemos la mentira por la verdad. Esa es la verdad. Esos 4 principios que hemos mencionado. El Señor no está planeando mantenernos arruinados. Número 4, debemos dar con la esperanza de recibir.
Y creo que esta es la última que vamos a ver hoy. Amén. Algunos dicen que le dan a Dios, pero que no esperan recibir nada de Él. Y esto suena muy espiritual. Sí, muy espiritual, pero es totalmente falso. Porque la Biblia dice: dad y se os dará. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que usted siembra, eso usted cosecha. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 38. Y dice la palabra del Señor. Dice así: dad, dice, y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Todo el contexto aquí está hablando de usted y yo no juzgar a los demás. Pero también está diciendo dad, o sea, lo que usted da a otro. Lo que usted da, si usted da amor, usted no puede decir todo espiritual. No, yo le voy a dar amor a mi hermana y a mi hermano, pero no espero que me dé amor. No va a poder escaparse de eso. Porque aquí está una promesa: dad y se os dará amor. ¿De qué manera se le va a dar el amor? Dice que será una medida buena, va a ser apretada. Hermano, ¿se ha apretado algo para que le quepa en una bolsa? Sí, ¿verdad que sí? Usted y mire, y la bolsa ojalá se estire, ojalá unos elotes. Yo a veces he metido y la bolsa como que cede y usted dice: bueno, aquí cabe otro, y lo mete, porque necesita meter y meter y hacerle un nudito. Así va a ser la medida con la que le van a bendecir. Dice que va a ser remecida. Usted ha hecho que algo, ¿verdad? Usted lo mueva para que se asiente para poder meterle más, ¿verdad que sí? El remecido es eso, que para que se acomode más. Qué tremendo. ¿Y qué dice más? Rebosando. Entonces es apretada, o sea, lo apretamos para que quepa, lo estremecemos para que se pueda asentar bien, y aparte de eso no se le puede hacer un nudo arriba. No, yo no sé usted, pero yo tengo una tacilla de ahí la medida al perro, y yo veo que ese perro queda con hambre. Entonces ayer se la dejé rebosando y yo iba así, ¿verdad? Y se me iban cayendo granitos de concentrado y yo iba que no se me cayera, y me acordé de la medida rebosando. Rebosando es, qué tremendo esta palabra. Entonces, amados hermanos, debemos dar, pero también usted y yo no debemos ser religiosos esperando no recibir. No. Usted sabe que tiene que recibir, porque es una promesa del Señor. Él dice: dad y se os dará. Amén. Esta es una ley espiritual, y lo dijimos la semana pasada también, que las leyes son inquebrantables, son como la ley de la gravedad. Usted no puede decir que la ley de la gravedad no existe y tirarse de un edificio porque se va a golpear. Esto es una ley también. Usted no puede decir: voy a dar y yo no me den, porque no sé cómo va a ser, pero le va a caer encima. Le va a caer, hermano, aunque usted diga que no, le va a caer esa bendición. Amén, porque es una ley. Igualmente Jesús enseñó que si usted da, no podrá evitar que le den a usted y que reciba mucho más, dice. Porque vea lo que dice al final. Vea lo que dice: porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? No puede evitarse. Y dice: Dios mismo dio para recibir. ¿Qué dice San Juan 3:16? Lo leemos, ¿verdad? Y lo requete sabemos, y lo hemos repetido muchas veces, y usted se lo sabe: que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él está esperando, él dio a su hijo, pero él está esperando ¿qué? Recibir más hijos. Él dio lo más amado, él dio lo más querido por él. Este fue el sacrificio más grande, amén. ¿Qué dice también Mateo? Vamos a ver rápidamente Mateo. Quiero leer para ustedes Mateo 19:27. Dice: entonces respondiendo Pedro, que él era Pedrito, hermanos, y él andaba cuestionando todo, preguntando todo. Él era un pensador, él quería saber qué pasaba con tal cosa y la otra. Entonces le pregunta al Señor y le dice Pedro: he aquí nosotros, Señor, nosotros, ¿quiénes? Todos los apóstoles, ¿verdad? Lo hemos dejado todo, Señor, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿A qué Pedro vio? Pedro no era un espiritual ahí que, ay, voy a dejar esto y no importa que el Señor no me dé. No, él sabía
Él sabía que era para el Señor que estaba trabajando. Hermanos, ¿y usted cree que el Señor lo reprendió? Y le dijo: Pedro, no sea tan interesado. No, Pedro se lleva una respuesta tan linda. Y vea lo que le dice el Señor en el versículo 28. De cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. ¡Qué recompensa! Para juzgar las 12 tribus de Israel. Y viene una promesa para nosotros también, no solo para Pedro, sino que ya incluye a todos los demás en el versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá, hermano, yo quiero que usted lo repita conmigo, 100 veces más, y heredará la vida eterna. Hermanos, qué promesa, qué promesa. Y lo está diciendo nada más que Jesucristo, nada más y nada menos. Pero muchos primeros serán postreros, sigue diciendo el otro. Pero yo quiero que usted se quede con esa promesa. Ellos dejaron casas, barcos, redes, y Pedro está cuestionándolo abiertamente, pero el Señor no le reprende, sino que le hace una maravillosa promesa. Qué lindo decir que no esperamos recibir. Entonces, hermanos, hoy tiene que caérsenos ese paradigma y esa cosa que a veces creemos que somos muy espirituales y decimos que no esperamos recibir. Es ignorancia, es espiritualidad, es ser como muy espirituales. No, claro que sí, hermanos. Claro, yo se lo he dicho al Señor: Señor, aquí estoy, toda mi vida te pertenece y quiero servirte. Pero Señor, aquí estoy, tú cuidas de mí, tú cuidas a mis hijos. Yo lo creo, Señor. Yo creo, Señor, que tú te ocupas de todo lo demás mío, porque yo me voy a ocupar de tu reino, pero tú te ocupas de lo mío, Señor. Amén. Yo espero eso. Yo lo espero porque el Señor tiene una promesa para mí. Amén. Y dice que el mismo Jesús ocupó todo su ministerio en dar. Rápidamente les voy a mencionar. Dice que Él dio sanidad, ¿cierto? ¿Verdad? Dio liberación, Él dio perdón, dio alimento. ¿Cuántas personas Jesucristo alimentó con apenas un poquillo de panes y peces? ¿Verdad? Dio su vida en rescate por muchos. Pero Él también estaba dispuesto a recibir. Recibió los panes y los peces del niño, ¿cierto? Él no dijo: no, yo estoy aquí para dar nada más. No, Él dijo: ¿a dónde está ese niño con los panes y los peces? Y recibió. Jesucristo también recibió dinero que Judas administraba, ofrendas que habían y dinero que Judas administraba. También recibió los bienes de las mujeres. La Biblia dice que las mujeres seguían a Jesús y le servían con sus bienes. Jesús no era tan espiritual para decir: no, hermanita, pobrecito, usted es muy pobre, quédese con ese poquito de harina, no nos haga una arepa. No, si hace arepa, hermana, bendición, y comemos arepa, decía el Señor, me imagino yo. Porque Él llegaba a la casa de María y Marta, y Marta estaba haciendo comida. ¿Para quién cree que estaba haciendo comida? Para el Señor y todos los que llegaban. Y Él podía haber hecho que ahí apareciera comida porque Él era poderoso y todo eso, pero Él decía: no, está bien, que siembren. Que Él estaba dispuesto a recibir. Amén. Hermanos, terminamos esta lección. Quiero que sepas que eres dichoso, eso dice la palabra. Y termino con este versículo para que usted vea que es dichoso. ¿En qué somos dichosos? Capítulo 29 de Hechos, versículo 35. Y dice la palabra del Señor. Tal vez estamos casi ya terminando para que los niños estén preparados. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así, vamos a ver qué dijimos, 20:35, sí. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Ahí está, las palabras del Señor Jesucristo. Entonces somos dichosos. Damos y vamos a recibir. No podemos escapar de esta ley. Damos y vamos a recibir. Lo que pasa es que la iglesia por mucho tiempo ha tenido miedo de soltar el dinero para la obra del Señor.
Y vuelvo y repito, siempre tendré que repetir esta frase: nunca el Señor va a tener arruinado a una persona que tiene la fe en Él y que ama el reino de Dios y pone el dinero para disposición del reino de Dios. ¿Cómo el Señor lo va a mantener arruinado? Si es un buen banquero, si es un buen administrador, que del dinero que Él le da agarra una porción y la trae para el reino, para que su reino avance, el Señor jamás lo va a mantener arruinado. Además de eso, son promesas: dad y se va a dar, medida buena y apretada. Y dice bienaventurado. Bienaventurado quiere decir dichoso, el que da. Es mejor dar que recibir. Pero nosotros a veces estamos actuando al revés. Como nos gusta, ¿verdad?, recibir. Es más lindo, ¿verdad?, cuando nos llaman y nos van a dar un buen regalo. O nos dicen: hermana, siento de Dios darle un buen billete a usted. Y nos dan un billetito en la mano de 50,000 colones. Qué rico. Eso estamos actuando como al revés, porque eso nos encanta, nos ayuda. Ay, Dios mío, cuántas cosas nos compramos con ese billetito y qué felicidad sentimos. Pero no debería ser así, porque dice que más bien deberíamos de sentirnos dichosos cuando somos nosotros que agarramos ese billetito y Dios nos guía para que lo demos a la obra del Señor. Amén. Hermano, póngase de pie. Estas enseñanzas son profundas. Aquí vamos a seguir. Son 24, llevamos 5. Gloria al Señor. Usted va a aprender y se le va a caer un montón de paradigmas según la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ver la otra semana para qué el Señor quiere bendecirlo. Porque algunas personas creen que el Señor lo quiere bendecir para acumular bienes en esta tierra. No. El Señor quiere confiar que usted es un banquero, le pone dinero y usted lo canaliza al reino de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? Pero también de ese dinero que Él pone, Él quiere bendecirlo a usted y que usted esté contento, que usted esté feliz. No hay cosa más lindo, un dador que esté contento. ¿Verdad que sí? Un dador. Usted puede empezar a dar, hermanos, inclusive sintiendo tristeza porque quizás no tiene mucho. Pero vuelvo y repito la frase. Hay gente que dice: no doy porque no tengo. Pero yo le digo: usted no tiene porque no da. Segunda de Jenny, capítulo 2. Aleluya. Dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor. Levante sus manos. Oh Espíritu Santo, te adoramos en esta hora, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias por esta palabra linda y hermosa. Señor, hoy hemos aprendido, Dios mío, Señor, de lo que es finanzas, un poco más de lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que se caiga de nosotros ese yugo de pobreza, ese yugo de miseria, ese miedo para dar a tu reino. Señor, se cae hoy, Señor, porque tu palabra nos va renovando, Señor. Señor, yo bendigo esta iglesia. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que tú levantas hombres y mujeres dadores para tu reino, para tu obra, Señor. Que esta iglesia local, Dios mío, haremos muchos proyectos y muchas cosas, Señor, antes de que tú vengas, porque estamos, Señor, con un corazón generoso, porque tenemos una visión, porque queremos alcanzar, Señor, muchas personas para ti. Pero primero transforma nuestro corazón, Señor. Señor, transforma nuestro corazón. Haznos buenos dadores, hombres y mujeres buenos administradores de tus finanzas, Señor. Al final de cuentas, nada es mío, Señor, nada es mío. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Si algo tengo porque me lo he ganado, Señor amado, es porque tú me has dado la salud, me has dado las fuerzas, me has dado, Señor, la inteligencia para hacer el trabajo. Todo te pertenece, Señor. Padre, gracias por esta congregación, Señor. Yo la bendigo y creo que ellos toman esta palabra con fe, con amor, creyendo, Señor, en estos principios de tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, nos hemos despedido así, ¿verdad? De las redes sociales también. Y vamos, hermanos, a...
me cautivó. Y tu voz me llama. Yeah.